Hola, bienvenidos a este nuevo video. Hoy estaremos hablando de integrales triples. Por si no viste los dos videos anteriores, ya hemos hablado de integrales simples e integrales dobles. Ahora sí, sin más introducción, comenzamos. Antes de empezar a estudiar definiciones, ya estamos en condiciones de hacer el siguiente razonamiento, así que seguime con lo que te voy a explicar. Si reunimos en el grupo de integrales múltiples a las que ya hemos visto, las integrales simples y las dobles, aunque es más correcto usar la palabra múltiple para hablar de las de más de una variable, y las que ahora vamos a ver, es decir, las triples, podemos hacer el siguiente razonamiento. Lo que se integra es una función de, digamos, n variables. Lo simbolizamos con n, heces alargadas o ganchos de integración. Y a la integración la realizamos sobre un recinto de dimensión n. ¿Cómo es esto? Veamos el caso de las integrales simples, que podemos escribir así o también de esta forma. Integramos una función de una variable, lo simbolizamos con un solo gancho, y en este caso se integra sobre un recinto de dimensión 1, es decir, un intervalo. Para el caso de las integrales dobles, integramos una función o campo de dos variables. Usamos dos ganchos de integración para representarlo, y el recinto de integración es de dos dimensiones, es decir, integramos sobre el área de una región plana. Entonces, es esperable que en el caso de las integrales triples, utilicemos un campo de tres variables. Usemos tres ganchos de integración para anotarlo, y el recinto de integración sea uno que tenga tres dimensiones, es decir, un volumen. Ahora sí, hecha esta introducción, veamos las siguientes definiciones previas. Nuevamente vamos a recorrer un camino muy parecido al que recorrimos para definir los dos tipos de integrales anteriores. Comenzamos definiendo partición de un paralelepípedo recto. Dado un paralelepípedo recto o caja R del espacio X y Z, formado por los puntos X y Z del espacio, tales que X varíe entre X sub 0 y X sub m, Y varíe entre Y sub 0 e Y sub n, y Z varíe entre Z sub 0 y Z sub p, llamaremos partición del mismo al conjunto formado por las subcajas R sub IJK con I variando de 1 a m, J variando de 1 a n y K variando de 1 a p. La condición que deben cumplir estas subcajas es que la unión de las mismas sea la mismísima caja R y la intersección entre dos subcajas cualesquiera de la partición tenga volumen igual a 0. En pantalla podemos observar la caja R y una subcaja genérica R sub IJK, elemento de la partición en cuestión. Como hicimos anteriormente, esta vez podemos también razonar que cada partición genera una división de m por n por p paralelepípedos rectos de volumen delta x sub i por delta y sub i por delta z sub i, o lo que es lo mismo, delta b sub i cada uno. Cada subcaja R sub IJK tiene una diagonal a la que indicaremos con d sub IJK, y a la mayor longitud de todas estas diagonales la llamaremos norma de la partición. Al igual que en los casos anteriores, lo indicamos como se señala en la pantalla, la letra delta mayúscula encerrada entre barras dobles. Pasemos entonces a definir suma integral triple de Riemann. Consideremos un campo escalar F, con dominio en R3, continuo sobre un paralelepípedo recto R del espacio. Además, tomemos una partición P sub R, elijamos un punto muestra alfa sub i, alfa sub j, alfa sub k de cada subcaja R sub IJK
y calculemos los productos entre las imágenes de los puntos muestra y el volumen de cada subcaja. Luego, sumemos todos estos productos. Llamamos suma triple de Riemann a dicha suma, que expresamos como se muestra en la pantalla. Ahora sí, entonces, veamos la definición de integral triple. Sea f un campo escalar continuo sobre un paralelepípedo recto R del espacio, llamamos integral triple del campo f sobre la región R, y se anota como se indica en la pantalla, al límite de la suma triple integral de Riemann, cuando la norma de la partición tiende a 0. Si existe este límite, se dice que f es integrable sobre R. A modo de ejemplo, proponemos el cálculo de una integral triple por definición. Se trata de la integral triple del campo de ley f de x y z igual a x más y menos z sobre el volumen delimitado por x entre 1 y 3, y entre 2 y 6 y z entre 0 y 4. Al igual que en los dos videos anteriores, les dejo la resolución de este problema aplicando la definición dada en la descripción del video. Por el momento, solo diremos que el resultado de la misma es 128. Respecto de las propiedades que cumple la integral triple, podemos hacer una comparación directa con las propiedades que cumplen la integral simple y la integral doble, vistas en los videos anteriores. Con lo cual, sin entrar mucho en detalle, diremos que la integral triple es una aplicación lineal, respeta la aditividad respecto del volumen de integración, cumple la propiedad de monotonía y además puede demostrarse que la integral triple de una constante es la constante por el volumen de la caja de integración. Nuevamente nos preguntamos a los efectos prácticos cómo calculamos una integral triple, mediante alguna técnica sin tener que recurrir a la definición. Supongamos que tenemos un campo de tres variables de ecuación f igual a f de x y z continuo sobre la caja R dada por la multiplicación de los intervalos AB, CD, EH. Realizando un razonamiento análogo al que hicimos para integral doble, entonces una integral triple puede resolverse realizando sucesivamente tres integrales simples. Es decir, en este caso, primero integramos respecto de la variable x entre a y b, considerando constantes a las variables y z. Luego, integramos la expresión que nos ha resultado respecto de y entre c y d, considerando a z constante. Y finalmente, integramos respecto de z entre e y h. Obviamente, el teorema de Fubini para las integrales iteradas también se cumple, y en este caso se trata de 6 posibilidades distintas de orden de las integrales con los diferenciales correspondientes. Veamos el siguiente ejemplo que ya hemos mencionado. La integral triple del campo f igual a x más y menos z sobre la región R que se muestra, cuyo resultado ya habíamos anticipado que era 128. Bueno, se trata de resolver la integral entre 0 y 4, de la integral entre 2 y 6, de la integral entre 1 y 3, del campo x más y menos z en el orden diferencial x, diferencial y, diferencial z. Si integramos x respecto de x, esto es x cuadrado sobre 2. Si integramos y respecto de x, esto es y por x. Luego tenemos menos z respecto de x, que nos da como resultado menos z por x. Ahora vamos a reemplazar, según la regla de Barrow, a las x por 3 y por 1, y de esto resulta la integral entre 0 y 4 de la integral entre 2 y 6 de 4 más 2i menos 2z diferencial y diferencial z. Ahora integramos la expresión 4 más 2i menos 2z respecto de i y resulta 4i más i cuadrado menos 2zi más una constante. Lo calculamos entre 6 y 2,
Y esto nos queda la integral entre 0 y 4 de 48 menos 8z diferencial z, que finalmente integrando respecto de z resulta 48z menos 4z cuadrado más una constante que recuerden que podemos obviar escribir, esto calculado entre 4 y 0, cuyo resultado es 128. Como se puede observar, arribamos al mismo resultado que cuando lo realizamos por definición. Para generalizar las integrales triples a recintos que no tengan forma de cajas rectangulares, procedemos de manera similar a la que realizamos para integrales dobles. Si f minúscula es un campo escalar continuo sobre un sólido D acotado en el espacio, como D es acotado, entonces existe un paralelepípedo recto R que lo contiene. Entonces definimos a la función f mayúscula de la siguiente manera. Es decir, f mayúscula se define como f minúscula para cualquier punto x y z que esté en el recinto D y como 0 para cualquier otro punto que esté en la caja R pero no en D. Luego, la integral triple del campo f minúscula sobre la región D es igual a la integral del campo f mayúscula sobre el paralelepípedo recto R. Al igual que hicimos con las integrales dobles, vamos a clasificar a los sólidos de integración en recintos simples del tipo 1, 2 y 3. Veamos el de tipo 1. Un sólido D1, cuya proyección sobre el plano XY es una región S, es del tipo 1 si y solo si puede escribirse de la siguiente forma. Como el conjunto de los puntos X, Y, Z del espacio, tales que X, Y pertenezca a S y Z quede acotado entre dos funciones de X y de Y continuas sobre el recinto S. Luego quedará analizar si el recinto S del plano es un recinto plano del tipo 1 o del tipo 2, según lo visto en el video anterior. Las definiciones de recintos sólidos del tipo 2 y 3 son análogas a las del tipo 1, solamente que debemos proyectar sobre los planos YZ o XZ respectivamente y observar detalladamente las funciones de dos variables entre los que se encuentra la variable faltante. Volviendo a un recinto sólido del tipo 1, como podemos observar en la figura, la región D1 del espacio queda comprendida entre las superficies de ecuaciones z igual a u sub 1 de xy y z igual a u sub 2 de xy, los planos de ecuaciones x igual a a y x igual a b y las superficies cilíndricas de ecuaciones y igual a g sub 1 de x e y igual a g sub 2 de x. En la figura que se muestra a la derecha, podemos observar el recinto plano S que corresponde a la proyección del sólido D sub 1 sobre el plano XY. Bueno, nuevamente nos preguntamos cómo integramos entonces sobre estos recintos desde la práctica. Vamos directamente a ver cómo se resuelve una integral de este tipo mediante el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos que calcular la integral triple del campo X sobre un recinto sólido R, donde este R es la porción del espacio intersección de las regiones X mayor o igual a 0, Y mayor o igual a 0, Z mayor o igual a 0 y X sobre 4 más Y más Z sobre 2 menor o igual a 1. Las inecuaciones x mayor o igual que 0, y mayor o igual que 0, z mayor o igual que 0 representan los semiplanos determinados por los planos coordenados. En este caso, las tres condiciones la cumple simultáneamente la región del primer octante del sistema de coordenadas. Por otro lado, la ecuación x sobre 4 más y más z sobre 2 igual a 1 es la ecuación de un plano que pasa por los puntos 4, 0, 0, 0, 2, 0 y 0, 0, 2. Por lo que la región sobre la que tenemos que integrar es la que se muestra en la figura y la vemos desde dos perspectivas diferentes. Como este sólido es proyectable sobre el plano XY,
Realizaremos tal proyección para determinar los límites de integración de las variables x e y. Aunque también, como observación, nota que este sólido también es proyectable sobre los otros dos planos coordenados. Si consideramos a la proyección como un recinto del tipo 1, como podemos ver en la pantalla, podemos hacer el mismo trabajo que hacíamos con las integrales dobles. En primer lugar, es fácil determinar que x varía entre 0 y 4. Y ahora les comento un recurso que les puede ser de ayuda. Tal vez es práctico imaginar que colocamos a una persona sobre el recinto plano de R2 y como podemos ver, esa persona está pisando el eje X y su cabeza se choca con la recta. Con lo cual, podemos decir que Y varía entre 0, que es la ecuación del eje X, y menos un medio X más 2. Aclaro que la ecuación de esta recta la hemos obtenido buscando la intersección entre el plano X sobre 4 más Y más Z sobre 2 igual a 1 y el plano XY. Utilizando el mismo recurso y volviendo a la representación del sólido de integración, ponemos una persona adentro de la región y en este caso podemos observar que pisa el plano XY y choca su cabeza con el plano de ecuación X sobre 4 más Y más Z sobre 2 igual a 1. Con lo cual, despejando Z en la ecuación del plano, podemos decir que Z varía entre 0 y 2 menos X sobre 2 menos Y. Queda entonces resolver la integral que se muestra en pantalla y para ello, como veníamos haciendo, integramos desde adentro hacia afuera. Primero vamos a integrar respecto de Z, luego respecto de Y y por último respecto de X. Esta tarea te queda como actividad esperando que llegues al resultado 8/3. Para este ejercicio debo aclarar que como X varía entre dos valores constantes, luego definimos la delimitación de Y y luego la de Z, resolvemos en el orden inverso, o sea, integramos primero respecto de Z, luego respecto de Y y por último respecto de X. Veamos a continuación la interpretación geométrica que tiene la integral triple. Sea la integral triple del campo f diferencial b, para el caso particular en que f valga 1 para todo x y z del recinto D, puede probarse que el resultado de la integral coincide con el volumen del sólido D. En la descripción del video te dejo la comprobación de esta interpretación geométrica. Entonces prestemos atención a lo siguiente. Ya conocemos dos formas para calcular el volumen de un sólido del espacio, con integrales dobles, como hemos visto en el video anterior, y ahora con integrales triples. Obviamente eso va a depender de la forma del recinto, pero te recomiendo que utilices esta última vía, ya que es una vía más general y sirve para calcular el volumen de cualquier tipo de sólido. Veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que se quiere calcular el volumen de la región del espacio del primer octante limitada por el cilindro de ecuación Y igual al seno de X, el plano XY y el plano Z igual a Y. Esta figura es la que se muestra en la pantalla. En primer lugar, y toma esto siempre como un verdadero consejo de oro, realiza la proyección de la figura sobre uno de los planos coordenados. En este caso lo haremos sobre el plano XY. Concéntrate en la región plana por el momento, actuando como si estuvieras calculando una integral doble, y ya habrá tiempo para volver a la tercera variable. Como podemos observar en la figura, x varía entre 0 y pi. Y varía entre 0 y seno de x, con lo cual ya tenemos los extremos de integración de estas dos variables. Volvamos ahora al sólido y notemos que el mismo está delimitado inferiormente por el plano XY de ecuación z igual a 0 y superiormente por el plano z igual a y, por lo que z varía entre 0 e y. Entonces el volumen será la integral entre 0 y pi de la integral entre 0 y seno de x de la integral entre 0 e y de 1 diferencial z diferencial y diferencial x. La integral de 1 respecto de z es z, que calculada entre y 0 da como resultado y.
Entonces tenemos que calcular la integral entre 0 y pi, de la integral entre 0 y el seno de x, de y diferencial x. Si integramos a y respecto de y, obtenemos y cuadrado sobre 2. El 1/2 lo podemos sacar para afuera de la integral y nos queda 1/2 por la integral entre 0 y pi del seno cuadrado de x diferencial x una vez que aplicamos Barrow. La integral del seno cuadrado de x se resuelve mediante una sustitución y el resultado final de esta integral es 1/2 por 1/2 x menos 1/4 seno de 2x, que debemos calcularlo entre 0 y pi, obteniendo como resultado final pi sobre 4 unidades de volumen. Veamos ahora este último ejemplo antes de culminar el video. Supongamos que se nos pide determinar el volumen encerrado entre las superficies de ecuación y igual a x cuadrado más z cuadrado más 1, y igual a x cuadrado más z cuadrado más 3, valor absoluto de x igual a 1 y valor absoluto de z igual a 1. Volumen que se muestra en pantalla. Notemos que es fácilmente proyectable sobre el plano XZ. Por supuesto que la habilidad de proyectar un sólido sobre un plano u otro la irás adquiriendo con la práctica. En la figura proyectada es fácil determinar que x varía entre menos 1 y 1 y z también varía entre menos 1 y 1. Luego, inclinando la cabeza 90 grados, la figura que delimita inferiormente es el paraboloide y igual a x cuadrado más z cuadrado más 1. Y la que lo delimita superiormente es el paraboloide y igual a x cuadrado más z cuadrado más 3. Luego, el volumen será calculado al resolver la integral triple entre menos 1 y 1, de la integral entre menos 1 y 1, de la integral entre x cuadrado más z cuadrado más 1 y x cuadrado más z cuadrado más 3, de 1, porque estamos calculando un volumen, diferencial y, diferencial z, diferencial x. Presta especial atención al orden de los diferenciales en la integración. Espero que resuelvas este ejercicio y llegues al resultado, que es 8 unidades de volumen. Hasta acá llegamos con integrales triples, con una noticia no muy buena. Para las integrales dobles y las triples, existen recintos para los cuales realizar la integración utilizando las coordenadas cartesianas, es decir, como lo veníamos haciendo, puede resultar más que complicado. Por ello, a veces es mucho más sencillo realizar lo que se denomina un cambio de variables, como lo hemos visto en el primer video para integrales simples. A este tema lo vamos a tratar en los 2 próximos videos y hasta entonces me despido. Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao!